Bueno, aquí les ya expliqué algunas cositas. Entonces, eje neutro, ese mismo, una vez que se carga la estructura, o está cargando, o está trabajando, como quieran llamar, ese eje neutro o la misma estructura cambia de forma. Entonces, al cargarla, esa estructura, su eje neutro, cambió de forma. Ya no es horizontal, sino forma, a eso se llama curva elástica de la viga. Y ese será uno de nuestros temas. El otro tema es que esa deformación en algunos puntos pues, es variable, en algunos puntos, o en algún punto será máxima. Y ese es otro tema que nosotros vamos a poder calcular. Pero para eso, primero algunas pautas. En la teoría de las vigas se demuestra que hay una relación simple entre el momento a la flexión en X, a una distancia X, y el radio de curvatura, ese radio de curvatura, la curva elástica, de la curva elástica en X, siendo esta relación, esa es la ecuación diferencial. La ecuación diferencial plantea una ecuación diferencial E por Y segunda sobre 1 más Y' al cuadrado igual a M de X. Este es un momento. O le pongamos su nombre a cada uno, E es el módulo de elasticidad de Joan, así es un valor numérico que depende del material. Este valor numérico depende, dice, entre un material y otro hay diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo que madera o fierro, hormigón y así sucesivamente. Y es el momento de inercia de la sección transversal de la viga. O sea, aquí, si hacemos un corte nosotros, sí, aquí faltó eso. Puede ser una sección rectangular. Entonces, ese es el momento de inercia de la sección transversal de la viga. En este caso nosotros no vamos a estudiar en profundidad, así que no necesitamos la forma de la viga, solamente así, forma genérica. ¿Sí? E por I es el producto, este producto se conoce como rigidez a la flexión. También es constante ese valor numérico. Si admitimos que la viga se deforma muy ligeramente, que esto es lo que sucede en muchas aplicaciones prácticas, no hay deformaciones grandes, sino pequeñísimas deformaciones. La pendiente de la curva elástica es tan pequeña que su cuadrado es despreciable. O sea que si Y' tiende a 0, imagínense su cuadrado más pequeño en relación a la unidad. Y la ecuación anterior se puede reemplazar con buena aproximación por si este Y' es 0 al cuadrado, más pequeño todavía. Comparado con la unidad, más 1 es 1, prácticamente, eso es lo que dice. Entonces, si es 1, será E por Y segundas sobre 1, igual a M de X, o simple, E por Y segunda es M de X. Y esta es la ecuación diferencial, donde decía E por Y es una constante, lo que decía aquí. Se conoce como rigidez a la flexión. Entonces, veamos como ejemplo una viga horizontal simplemente apoyada, SA simplemente apoyada, de longitud L en metros, esta longitud L es en metros, se flexiona bajo la acción de su propio. Mira. ¿Qué página es? 11. Su propio peso, que es esta Q, sus unidades kilo sobre metro. O sea, hay un determinado peso por metro. O sea, 10 kilos por metro, porque sean 10 metros. Bueno, después ya lo vamos a ver en forma genérica. En forma genérica ya vamos a especificar un ejemplo. Hallar las reacciones, hallar la ecuación de la curva elástica y la flecha máxima. Pero primero tenemos que hallar reacciones. De repente aquí faltó hallar reacciones como la ecuación de la curva elástica y la flecha máxima. Flecha máxima significa la mayor deformación. Entonces, nuevamente volvemos. Dice que vamos a
calcular la ecuación de la curva y la flecha máxima, donde se deformó o hubo su mayor deformación. En este caso, una simplemente apoyada y apoyada en los extremos, además, su deformación, su mayor deformación estará en el centro. Ese es un dato que vamos a saber. Entonces, previamente, para aplicar la ecuación diferencial, nosotros tenemos que hallar R, vamos a llamar así reacción vertical en A, reacción vertical en B, reacción horizontal en A, aquí no es cero. Entonces, por eso es lo que no hago referencia a eso, pero que va a existir, sí. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos primero? Se buscan las reacciones de la viga. En otras palabras, resolver significa hallar las reacciones utilizando las siguientes ecuaciones. Vamos a utilizar las sumatorias de fuerzas verticales primero. Ecuación 1. Sumatoria de fuerzas horizontal, ecuación 2. Esto es cuando exista, solamente se trata de fuerzas verticales y no horizontales. No hay horizontales o ni siquiera oblicuas para descomponerlas en vertical y horizontal. Entonces, por eso es simple, eso no lo vamos a utilizar porque no hay que calcular fuerza horizontal. Y la otra ecuación, la número 3, que es la sumatoria del momento tanto en A como en B. Aquí en A y en B, los apoyos B, este es A. Dice aquí, utilizamos esta ecuación, sumatoria de momento, y momento o el producto o momento que tenga este sentido lo vamos a considerar como positivo. Esa es ecuación 3. O también nosotros para resolver esta ecuación o hallar las reacciones vamos a utilizar la ecuación 3 para hallar las reacciones RB, RA y la ecuación 1 para verificar si esas reacciones son las correctas. Entonces, ¿qué significa hallar reacciones? Dice que todo este peso hacia abajo, vertical, tiene que ser admitido por 2 en los extremos horizontales. Entonces, todas estas infinitas fuerzas que indica aquí tienen que estar repartidas en 2, y este. Para eso dice que hacemos sumatoria de momentos, significa es el producto de fuerza por distancia. Entonces nosotros, aquí, si hacemos en B, por ejemplo, tendríamos que calcular la distancia a la primera fuerza, la distancia por la fuerza, la distancia por la fuerza, así sucesivamente. Entonces nosotros lo que hacemos es estas infinitas fuerzas las representamos por una sola, que se llama la resultante. Y la resultante es la suma de estas infinitas fuerzas. Entonces, y esa resultante no es más que, si lo simplificamos, que es el área de este rectángulo. ¿Y qué significa el área? El área es base por altura, L por Q o Q por L. Entonces, con esa explicación podemos, primero, entonces, aquí está mal, sumatorio no es de fuerza, sumatorio de momento en A. Aquí es sumatoria de F. No, es F está mal. Voy a corregir ahorita. Igual aquí. Sumatorio de momento en punto A igual a 0, entonces significa que que será, si volvemos aquí, dice, ¿dónde en A? Dice aquí. Yo me ubico en este punto y voy a multiplicar el momento es el producto de la fuerza, esta que no conozco, por L. Fuerza por distancia. Fuerza y la distancia es perpendicular, la menor, la mínima. La distancia es L. Entonces, por eso dice aquí RB por L menos el área de este rectángulo, que es la fuerza resultante, que es Q por L. Aquí dice Q por L. Y la distancia, esa resultante está en el centro. Entonces es L, su distancia es L medio. Se faltó aquí detallar. O sea, Q por L es la resultante, por L medio la distancia. No hay más fuerza, igual a 0. Entonces de aquí despejamos R sub B. Entonces podemos hacer que sea R, pasa con positivo
Q por L medio, y aquí me quedó RB por L. Simplificamos L y me queda Q por L sobre 2. Lo mismo hacemos para este caso. En este punto, sumatoria de momento en el punto B, nuestra incógnita RA por la distancia L, RA por L, nuestra resultante que está en el centro, que es Q por L, el área de este rectángulo, Q por L por la distancia que está en el centro, será L medio entonces. Lo mismo aquí entonces. RA por L menos Q por L medio, la distancia, igual a 0. De ahí despejamos primero el RA por L igual a Q por L medio. Simplificamos L y me queda RA igual a Q por L sobre 2. RA es la reacción vertical en A. Verifiquemos estos resultados. Estos resultados los vamos a verificar. Para ello utilizamos la ecuación número 1. Dice que la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. Y aquí esta fuerza vertical, estas dos, tienen que ser igual a estas infinitas fuerzas verticales. Pero estas infinitas fuerzas verticales están representadas por una fuerza resultante, que es el área de ese rectángulo, altura por base. Con ese concepto, entonces, hacemos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Positivo vamos a considerarlo hacia arriba. Entonces será RA y RB. RA más RB. Aquí RA más RB. Y este será menos hacia abajo. Es Q por L, el área de ese rectángulo. Q por L. Igual a 0, no hay más. RA es Q por L medio más Q por L medio. RB. RA y RB está aquí. Q por L medio por más Q por L medio menos la resultante Q por L igual a 0. Q por L medio es más Q por L medio, 0,5 más 0,5 es 1. Q por L menos Q por L igual a 0. Q por L menos Q por L es 0. Entonces 0 igual a 0. Cumplió la igualdad. Si cumple la igualdad significa que estos valores calculados son los correctos. Son los correctos. Entonces reemplazamos ahí. No nos olvidemos que hemos considerado un eje positivo X y un eje positivo Y. Entonces, al deformarse, ya no tratemos el eje neutro, sino uno de los extremos, que es donde está apoyada la viga. Este borde va a deformarse y esa es la deformación que vamos a buscar. Esa se va a deformar. Por supuesto que yo estoy exagerando aquí. Esto de repente hasta sea poco visible, estas deformaciones. Peor si son longitudes pequeñas. En longitudes un poquito más largas, unos 6, 7, 5, 6 metros, de repente hasta sea visible, pero el objetivo del cálculo en estructura es que esa deformación no se note. O sea, nosotros en ingeniería civil se trabaja así para que eso no se note, se llama una contraflecha, pero ese no es caso. Pero igual sigue deformándose, aunque uno no lo vea, la deformación pequeñísima que no la ve, pero esa tiene su deformación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos de uno de los apoyos, elegimos un valor X, una distancia X, y a esa distancia no estoy diciendo que es el X variable, este X va de 0 a L, no está hasta el centro, sino que y quiero yo un valor así en forma genérica, un valor momento a una distancia X de uno de los apoyos. Yo podría elegir aquí, no importa cuál. Pero si es este, será así, del apoyo A hacia la derecha, X. Entonces, en ese punto yo voy a calcular momento para que pueda aplicar en mi ecuación diferencial aquí. Para que yo utilice esta ecuación diferencial necesito este momento. Y ese momento, así en forma genérica, es a una distancia X. Hago entonces, segundo paso, calcular el momento a una distancia X desde uno de los apoyos, en este caso el A, ¿no es cierto? Sumatoria de momento en X es igual a RA, aquí volvemos, RA, que es esta fuerza, RA por su distancia, que es X. Aquí indica eso, RA por X, menos, aquí
me genera otra, solamente esa partecita, desde aquí hacia allá, lo demás no me interesa. Entonces aquí habrá una carga hasta ese punto solamente, hasta donde X. Y eso lo vamos a considerar así, menos Q por X, ese valor hasta ese punto, por la distancia. Volvemos aquí, si es hasta X, de aquí me va a quedar estas infinitas fuerzas, las voy a representar por una sola, que es base por altura, la base es X, la altura Q. Entonces, por eso es Q por X. ¿Y por dónde pasa? Por la mitad, por el centro. Si esto es X, hasta aquí es X, esta resultante pasa por el centro. Q por X. Por X medio, la distancia. Entonces, MX será, RA es Q por L sobre 2 por X, menos Q por X medio. O simple, esto es Q por X, medios por X, Q por L, perdón, Q por L sobre 2 por X, menos Q por X, X cuadrado sobre 2. Entonces, este es el momento. Eso reemplazamos en MX, que es la ecuación diferencial E por I por Y segunda. Entonces será E por I por Y segunda será menos Q por L sobre 2 por X menos Q por X cuadrado sobre 2. Esto tenemos que integrar, que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces tenemos que integrar, si integramos una vez, será aquí, este será X cuadrado sobre 2, con este 2, ¿no es cierto? E por Y segunda. Si estamos integrando, ya me parece Y prima solamente. Igual a Q por L sobre 2, constante, por X cuadrado sobre 2. Estoy integrando respecto a X. Menos Q por, esto integra respecto a X, será X cubo sobre 3, por 2 será 6. Aquí será 2 por 2, 4. Más la constante de integración, si hemos integrado una vez. Volvemos a integrar porque tenemos que llegar a Y. Y prima, si integramos. Aquí decía, tenemos Y prima, ¿no es cierto? Es Q por L por X cuadrado sobre 4, 2 por 2, 4, menos Q por X cubo sobre 6, aquí es 3 por 2, 6, está bien, más C1, la constante de integración. Si nuevamente integramos, será E por I por Y igual a Q por L. Aquí vamos a integrar nuevamente, será, o de aquí, X cubo sobre 3 por 4, 12, el denominador al cubo será el exponente del numerador, y el denominador se hizo 12, 3 por 4, 2. Y aquí será Q menos Q por X a la cuarta, incrementamos el exponente, más 1 sobre 4, X a la cuarta sobre 4 por 6, 24, más C1 si estamos integrando por X, más otra vez otra constante, C2. Entonces, esta es mi ecuación, o esta es la ecuación de la curva elástica, pero está en función de C1 y C2. Y yo yo quiero que esté solamente en función de X. Por supuesto, L, U y L van a ser constantes. Y para eso, para hallar C1 y C2, utilizo las condiciones de borde de la viga para definir las constantes C1 y C2. Por decir, aquí en ese punto, aquí cuando X sea 0, este Y no se va a mover, ¿no es cierto? Será 0. En cambio, cuando X sea 1, aquí no conocemos Y. Entonces, esta es la curvita que vamos a encontrar. Y son infinitos puntos. Pero nos interesa aquí y aquí, son las condiciones iniciales, condiciones de borde. Es decir, que cuando X es 0, Y es 0. Es decir, volvemos a la ecuación, si esto es aquí, X0, 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 Y igual 0, dice. Entonces, reemplazamos 0 igual a Q por L 0, menos Q por 0, más C1 por 0, más C2. Entonces, esto es 0, este es 0, este es 0, este es 0. C2 igual a 0. El otro, cuando X igual a L, cuando X esté en este extremo, el otro en el otro apoyo, L tampoco se ha movido, se ha modificado. Entonces, conocemos ese dato.
Y así lo representamos. Dice que cuando X es igual a L, Y es 0. Volvemos a la misma ecuación y decimos E por I, por supuesto ahí voy a reemplazar Y es 0, 0 igual a Q por L, X ahora es L, L al cubo sobre 12 menos Q por L al X, aquí a la cuarta, L a la cuarta, sobre 24 más C1 por X, pero ahora es L. Entonces, y hacemos las operaciones. Si esto fue 0, este es Q por L a la cuarta sobre 12, menos Q por L a la cuarta sobre 12, más C1 por L. Mi objetivo es despejar C1. C1 será, estos dos pasan al segundo miembro, Q por L a la cuarta sobre 24, menos Q por L a la cuarta sobre 12. Entonces, estos términos son semejantes, yo los puedo sumar o restar, ¿no es cierto? Aquí es menos Q por L al cubo sobre 24 y menos Q por L al cubo sobre 12. Entonces, aquí es 1 sobre 24 y aquí es menos 1 sobre 12. O podemos hacerlo 2 sobre 24. Es decir, aquí Q por L al cubo sobre 24 menos Q por L, 2Q por L al cubo sobre 24. Entonces, aquí hay 1 y aquí hay 2. Entonces vamos a restar, me queda 1 sobre 24 menos Q por L Q sobre 24. Entonces, una vez encontrado C1 y C2, reemplazamos en lo que habíamos llamado la ecuación de la curva elástica en función de C1 y C2, y eso es lo que nos pide como punto, como primer punto, la ecuación de la curva elástica. Reemplazando C1 y C2, vamos a tener entonces E por I por Y igual a Q por L por X cubo sobre 12 menos Q por X cuarta sobre 24 menos Q por L cubo sobre 24 por X. Esto es C1 con el signo más C1. Y C2 es 0, por eso no aparece. Entonces, esa será la ecuación de la curva elástica, inciso A. Donde pasamos al otro inciso, la flecha máxima. La flecha máxima, o es el desplazamiento máximo, flecha se llama, si aquí esta la representamos así, esa viga ha tomado otra forma. ¿Dónde se desplaza? Esa es la curva elástica. ¿Dónde es su desplazamiento mayor? En el centro. No está escrito, pero sabemos que hay una mayor deformación. Y ahí se llama flecha máxima. ¿Dónde está ubicado? Cuando X es igual a L medio. La flecha máxima es cuando X es igual a L medio. Eso reemplazamos entonces. E por I, ahí, en esta ecuación que ya hemos hallado C1 y C2. C2 es 0. Ahí reemplazamos, entonces, ahora a eso le llamamos Y máxima, igual a Q por L medio, aquí es X cubo, L medio sobre 12, menos Q por L medio a la cuarta sobre 24, menos Q por L cubo sobre 24, por L medio. Entonces, ahí hacemos las operaciones, este es L al cubo sobre 2 al cubo es 8 por 12, 8 por 12 aquí está. Aquí es L a la cuarta sobre 2 a la cuarta, es 16 por 24, estamos hablando del denominador. Y aquí L cubo por L medio sobre 24 será L cubo por L, aquí 24 sobre 2, L medio. Y hacemos las operaciones 8 por 12, 96, 16 por 24, 384. 24 por 2, 48. Entonces, ya ahora los términos son semejantes. Sumamos o restamos. Y de aquí me da 96, o hacemos común. Me va a dar menos 5Q por L a la cuarta sobre 384. Y ese se llama flecha máxima. Esa flecha máxima, por supuesto, es un desplazamiento de la viga en el centro. Ahí es su mayor deformación. Otro que ya aquí ya no he querido continuar justamente por las complicaciones o lo complicado que sea este tema principalmente, pero es un tema, por ejemplo, el nombre de la carga puede llamarse también W. Esto es una viga apoyada solamente en un extremo, y se llama voladizo o empotramiento, está empotrado. No tiene ningún tipo de movimiento
pero sin embargo, el voladizo sí. Una vez que cargamos, tiende a desplazarse, el extremo de este volado tiende a desplazarse hacia abajo, hacia donde apunta la fuerza. Pues si está cargado hacia arriba, por supuesto, se va a deformar hacia arriba, ¿no? Es una viga horizontal empotrada, se llama, en uno de sus extremos de longitud L, sigue nomás, misma longitud metro, se flexiona bajo la acción de su propio peso, que es W igual a kilos por metro. Allá la ecuación de la curva elástica, la flecha máxima. Entonces este punto se va a desplazar, o este extremo se va a desplazar, y ese es el desplazamiento. Ese tiende a desplazarse así. Aquí en el empotrado, o donde está apoyado, no desplaza. Y otro tema, continuando estas ecuaciones diferenciales de orden n. Ya esta es una ampliación a lo que hemos hecho las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Volvemos a la ecuación general. Sí, aquí. Nosotros hemos hecho estos últimos tres. 1, 2, 3 igual a 0. Ahora vamos a hacer, mostremos el que es igual a 0. Este es igual a 0. Esto 1, 2, 3. Hasta aquí hemos hecho la ecuación cuadrática. Entonces, cuando es de orden n, es todos estos términos. En otras palabras, es un polinomio. Ese ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, quedamos ahí. ¿Qué es esto? De orden n. Eso decía, ¿no es cierto? Hemos hecho hasta aquí. Bueno, esto también tenía, ¿no? Hasta aquí hemos hecho el anterior tema, incluido las aplicaciones de segundo orden. Entonces nosotros ampliamos. Y entonces mi ecuación característica será de un polinomio. Y ese polinomio tendrá diferentes formas, tal como hemos hecho en segundo orden. Raíces reales distintas, raíces reales e iguales, o incluso números complejos. Ya, pero no creo que dé tiempo para concluir este tema. Entonces quedamos ahí en ecuaciones diferenciales de orden n. ¿Listo? Ahí quedamos, jóvenes. El simulacro se mantiene, el simulacro de examen para el día miércoles, a las 7:15. ¿Listo? Nos vemos entonces miércoles. El tema es hasta factores de integración. No entra el tema de lineal. No es un examen que va a valer puntos. Es para que ustedes evalúen tanto su conocimiento como su tiempo. ¿Listo? ¿Alguna consulta más? Si no hay preguntas, nos vemos miércoles. Y el lunes continuamos. Hasta luego, jóvenes.